Guerrero Malagón dejó su estudio de pintura y trabajo hace ya algunos años. Sin embargo, cuando penetras en sus diferentes estancias de la mano de su hijo, Mariano Guerrero Corrales, un asomo de pudor te conmueve. Estás adentrándote en un lugar íntimo, personal, un lugar en el que el pintor compartía con su mujer y sus hijos sus horas de trabajo y sus conversaciones contemplando el río, donde también recibía a sus amigos y algún que otro comprador, que casi siempre primero era amigo. No muchas personas pueden decir que han estado en este lugar, un entorno vivo a pesar de la ausencia del pintor, pues es regado día a día con la presencia de su hijo. Él también tiene aquí su lugar de trabajo y estudio y sus recuerdos se encuentran en fotografías, cuadros, antigüedades, recortes de prensa y objetos cotidianos que fueron de su padre y hoy son venerados por el también artista. Para mí es, pues, qué sé yo, una catedral. Yo entro aquí además con respeto también, esperando encontrarme a mi padre. Que mi padre es un gran pintor. Y el mejor pintor que ha habido después del Greco ha sido mi padre. No, lo digo con todo el sentido de lo que es una obra de arte. No es un cuadro, mi padre no ha pintado un cuadro por pintar un cuadro. Ha pintado un cuadro con un historial que lleva ese cuadro, un porqué. No es ponerse delante de un paisajito, un paisaje que también lo ha hecho, pero su pintura real es lo que él sentía, es lo que llevaba dentro y lo que echaba fuera, que son sus cuadros. Pero era un gran padre, un gran amigo, un gran de todo. Le caía todo a mi padre, muy bueno. Y tan bueno que muchas veces se han aprovechado de él. Date cuenta que mi padre se ha criado casi en la sierra, entre el ganado. Su padre era pastor y él ayudaba a su padre. Cuando necesitaban algo, pues le mandaban al pueblo a por tabaco, a por el pan, a por, en fin, algo que necesitara y mandaban al chiquillo, a su hijo. Entonces en el zurrón siempre llevaba carbones, tizones, y claro, cuando veía una pared blanca, pues allí se ponía a pintar, a dibujar, en este caso. Y claro, paliza va y paliza viene. Dueño de la casa queja al padre, el padre otra vez regañina y algún cachete que otro. Esa fue el empiece de mi padre. Y claro, pintando una de las, digamos, de los murales o del graffiti, porque yo digo que mi padre ha sido el iniciador de los grafiteros, pues a través de eso, pues le descubrieron, estaban tirando entonces la línea de telégrafos y el ingeniero de telégrafos que llevaba la obra era el hijo de don Ismael Vera, hermano de don Enrique Vera. Y entonces este señor, al cual le tengo que agradecer mucho, porque supo ver la obra de mi padre, no ya la que pintaba, sino la que posteriormente haría. Entonces vino diciendo que había visto un chico que dibujaba igual que Goya. Claro, pero tu padre no había visto a Goya en la vida. Mi padre en la vida, fíjate, en la sierra, en aquella época que ni había libros, ni revistas, ni periódicos, ni televisión, menos. O sea que él desconocía a Goya por completo. Y claro, al traer los dibujos que llevaba también en cualquier papel que encontraba al zurrón, y ahí también dibujaba. Esos dibujos son los que se trajo a la escuela a que los viese su padre, que era el director de don José Vera. Y entonces, claro, digo, pues lleva razón, este chico hay que traerle aquí para que tenga unos conocimientos de lo que es el arte, pero siempre mi padre ha seguido su trayectoria
de lo que él llevaba dentro. Al llegar a Toledo, aquí había un tío suyo, un hermano de mi abuela, de su madre, y donde se quedaron hasta que recibió ya una beca de la Diputación, otra del pueblo, ya mayor, ¿no? Y así fue como empezó. Y aquí en Toledo, su primer encuentro con el arte es el Greco. El primer pintor que ve tu padre es el Greco. El Greco. Por eso siempre han dicho los críticos y la gente que si es Goya, que si es el Greco, pues yo no sé. No lo sé hasta qué punto. Claro, el Greco a lo mejor el modo de los cielos, no sé, de ciertos tonos también, en la forma de hacer, pues Goya en su... Te hablo del Goya del Goya, no del Goya del retratista, del bonito Goya. ¿El Goya de la corte no? No, ni de la gallinita ciega, ni nada, sino el Goya que se conoce como Goya. Los caprichos, los grabados, las pinturas negras. Las pinturas negras. Que mi padre desconocía, claro. Pero esas gestos, esos movimientos, claro, eso lo tiene que llevar uno dentro, porque eso no se ve. En el año 1932 hace su primera exposición individual en una de las dependencias de la Diputación Provincial. Comienza así una etapa de creación en diferentes disciplinas artísticas, escultura en madera, grabada y silografía, pintura. En los años 40 reúne un grupo de artistas que con el nombre de Estilo editará una revista llamada Ayer y Hoy. Se suceden entonces las exposiciones colectivas del grupo. A partir de 1948 comienza una carrera ascendente, con exposiciones en Madrid y Estados Unidos, viajes a París, Inglaterra y Francia. Sus obras se encuentran repartidas por Italia, Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Chile, Venezuela, tanto en colecciones particulares como en galerías de arte moderno, conventos de religiosos. La fuente de inspiración es la que él siempre ha llevado dentro, esas mascaradas, ese misterio que tiene su obra, muy personal, y claro, ya se formó más, la idea ya la llevaba él, más luego él ya empezó quizá a dibujar mejor, a conocer color, a conocer formas, más formas, en fin, pero él siempre, porque él no se ha engañado nunca, porque te voy a contar una historia, fíjate. Mi padre no ha vendido un cuadro en Toledo, no han querido nunca comprar un cuadro en Toledo, incluso yo he oído en una exposición de un pintor toledano decir, esto sí lo colocaría yo en mi casa, pero no colocaría un Guerrero Malagón. Claro, ese señor se murió sin tener un cuadro, porque vino a comprar un cuadro de Guerrero Malagón. Pero mira por dónde, como estaba yo, no se le vendió mi padre. No. Mi padre empezó a vender cuadros en Toledo en el 1970, por ahí, porque nadie ha querido un cuadro de mi padre, porque era muy triste, Y hemos tenido que comer. También ha pintado cosas bonitas, pero cuadros, no estampas. El que ha comprado un cuadro de mi padre la ha comprado con todo el respeto y con todo el... Solamente en Toledo han sido 2 personas los que compraban cuadros a mi padre. Luego, cuando empezó un poco a reconocer a mi padre por ahí, porque mi padre siempre ha vendido al extranjero, Argentina, Chile, Venezuela,
todo eso, Portugal, en Francia también, Suiza, ha salido muchos cuadros de la mano de mi padre hacia el extranjero, pero en Toledo no. Pero cuando la gente empezó a oír Guerrero Malagón, que han hablado, que ha hecho o ha dejado de hacer, entonces se han venido a comprar cuadros. Y gente que la habrá comprado porque le gusta o por inversión, ¿eh? Pero los tienen y se han acoplado a ellos y dicen que no venderían ahora el cuadro que se llevó. Una obra de arte no es decir, qué bonito y ahí queda. Una obra de arte tiene que dar que hablar, dar de pensar, no ponerse ante un cuadro o una escultura y decir, uy, qué bonito. Y ya es que de bonito ya no pasa. Hay que mirarlo, y decir el porqué. Tener un mensaje que una cosa bella no lo da, ¿eh? Tiene que conmover. Exacto, te tiene que entrar por los ojos y llegarte al corazón, no quedarte en los ojos. Pero desde que murió tu padre, ¿tú no has vendido nada? No he vendido nada. Y no será porque ofertas ha habido. Sí, cuando murió él me llamaron bastante gente, lo tengo que reconocer, y yo con todo mi pesar no quise vender porque cuando vendía a mi padre un cuadro casi le costaba una enfermedad, porque no se quería desprender del cuadro. Aquí han venido también mucha gente a comprar e irse sin un cuadro, decir, no, es que no tengo cuadro. Y cuando se han ido esos señores, mi madre, como buena mujer, que claro, mi madre llevaba la casa, porque mi padre nunca se ha preocupado del dinero ni de nada. Cuando se iba, le decía, Mariano, no digas que no tiene, y todos esos cuadros. Y mi padre, muy humilde, que ha sido siempre humilde y ha podido vivir mejor que ha vivido, decía, Esperanza, ¿tienes para mañana para comer? Y mi madre decía, pues sí. Pues entonces tú deja los cuadros ahí. Cuando me muera yo hacéis lo que queráis, pero déjame disfrutar a mí de mi obra. A cualquiera le gusta que le reconozcan, eso es indiscutible. Él ha luchado mucho porque supieran quién era Guerrero Malagón. Ha luchado mucho, mucho, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ha sido muy criticado, se ha tenido que defender, pero le ha gustado también que hablen de él. Él nunca ha huido de una entrevista, de hablar con un señor. Era muy hablador mi padre, muy comunicador. Siempre cogía unas conversaciones donde fuésemos. Íbamos a algún pueblo, el primero que se bajaba del coche era él. Mirabas y estabas con los viejecillos que le gustaba hablar y, padre, vámonos que tenemos que ir, espérate un momento. Era muy comunicativo. Era, no sé, el que la ha conocido, y si ve esto verá que no miento y que él con sus amigos han sido con su familia. Mi padre nos ha dado de artista. Hombre, nos ha dejado pisar, eso también. Ha tenido su genio y ha tenido sus problemas sobre todo, quién es el enemigo, el de tu mismo oficio, no sé cómo se dice, pero una cosa así, ¿no? Y ha luchado mucho, porque sobre todo en Toledo. En Toledo a mi padre no lo han querido ver, no lo han podido ver ciertas personas.
Pero sí todos han ido detrás de él. ¿Eh? Eso también lo digo y lo diré. En Madrid y Toledo está la mayor parte de su obra, repartida por colecciones privadas y entidades públicas. En mayo de 2015 se firma un convenio con la Diputación de Toledo por el cual la familia cede un centenar de sus obras para la creación de un futuro museo en Toledo. 3 años después, poco o nada se sabe de la voluntad política de darle forma y cumplir lo firmado. Yo esperaba que por lo menos me dijesen el porqué o el cómo, pero no he tenido ninguna noticia desde que me entregaron los papeles firmados, el contrato y todo eso. No he vuelto a saber nada de la Diputación. Él ha pintado Toledo y ha pintado para Toledo. Entonces, su obra ha dejado mucha obra para Toledo, pero por lo que se ve Toledo no le interesa. Y aquí está la obra. La donación era 20 años para que se empapara Toledo de lo que era Guerrero Malagón. El estudio de Guerrero Malagón mira al Tajo, casi de tú a tú, un poco elevado para contemplarlo con perspectiva, pero lo suficientemente bajo para no hacerlo con altivez. El pintor de Toledo, admirador del Greco y de Goya, sigue inquietando con sus pinturas a todo aquel que indaga en sus cuadros y se adentra en la penumbra de un universo único que aportó su propia paleta de colores para pintar el Toledo universal. En su estudio encontramos el último cuadro, inacabado, del maestro Guerrero Malagón. Es el último cuadro que dejó y está como él le dejó, en el mismo sitio. Yo no le he tocado y le tengo un respeto. El Corpus le gustaba y la Semana Santa. Todo el movimiento que él podía sacar partido de eso, de esas fiestas, le encantaba. Él madrugaba el día del Corpus, se levantaba muy temprano, es cuando más madrugaba. Cogía sus bártulos, como él decía, la caja de pintura, el caballete, un lienzo, y se iba y se bajaba un cuadrito hecho en unas horas, de los toldos y apuntes, porque este cuadro es sobre apuntes, en los blogs, que se metía en la catedral y hacía un apunte muy rápido. Y luego él sacaba sus cuadros muy personales, pero es el Corpus. El 20 de agosto de 1996 fallecía en Toledo, en su Toledo, Mariano Guerrero Malagón. Meses antes, aquejado por la enfermedad que le incapacita para pintar, el pintor recibe un último encargo: realizar las puertas de bronce del santuario del Santísimo Cristo de Urda, el Cristo de la Mancha. Nunca ha olvidado su pueblo. Aunque él se vino y estuvo bastantes tiempos sin ir, nunca ha olvidado al pueblo, nunca, porque todo lo mejor lo tenía su pueblo. Su Cristo, prueba tienes que antes de morir un mes antes, no sé si llegó al mes, como se quedó paralizado de medio cuerpo, no hablaba bien, no se le entendía muy bien, pero se lo hacía de repetido 3 veces hasta que yo lo comprendía. Y me dijo: no dejes nunca ni al Cristo ni a mi pueblo. Esas fueron las últimas palabras que habló de su pueblo. Me las dijo a mí: no dejes nunca al Cristo ni a mi pueblo. El diseño, todo es de Guerrero Malagón. Y ahí la mano, pues la mano es mía.
de la cual me alegro mucho haber hecho una obra junto con mi padre. ¿La única? Pues sí, la única fue esa. Desde su muerte poco ha cambiado en estas estancias que asoman entre el sueño y la pesadilla. Recuerdos y certezas. Un recuerdo, el del artista. Una certeza, la del hombre bueno. Ante todo, como una buena persona, como un gran pintor, como un gran cristiano que fue, un gran español y un toledano, sin olvidar su pueblo de Urda. El artista es el creador de la obra de arte, pero no de la verdad que está en ella. Lo dejó escrito Martin Heidegger. He aquí la verdad de Toledo, la verdad de Guerrero Malagón.